Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy con el profeta Isaías, estamos en el capítulo 40 del 1 al 11. Es lo que nosotros le llamamos el segundo Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Y así continúa, queridos hermanos. El segundo Isaías nos llama ya a volver de nuevo a nuestra tierra. Y por eso nos dice su culpa, ese tiempo de servicio, abad en realidad, ese tiempo de esclavitud, porque le está hablando a los que estaban en Babilonia, ya ha sido pagada, ha sido cancelada. Eso lo aplicamos a nuestra vida. Nuestros pecados, nuestras limitaciones, Upeañande ya la lleva a través de su muerte en la cruz. Con su sangre nos ha redimido. Tu culpa, pueblo, tu culpa, cristiano, tu culpa ha sido pagada, nada más ha sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Upea ese yo que fuera con añañamos bareteana lleva. Upea la añadeña hendúana, lo que nos dice en este tiempo de Adviento. Y entonces, si entendemos eso, preparen, por lo tanto, preparen. ¿Y qué es lo que hay que preparar? En el desierto, el camino del Señor. Muchas veces estamos todavía en un camino árido, en una vida licenciosa, en una vida de la que nosotros escuchamos, miramos, peñan yarañe, pero este cundo y qué añandere jebala, allando y qué añandere jebala. Naña cambia se, naña ya posee ya peñan de yaro yero añande. Ñande ate informal. Entonces, usted peñaña rinconá, ya pestaña mañana un brillante. Más o menos que los otros le coman michi, se ahí pone llega a ver y lo demás que se vean. Entonces ya pumi otro pues se ahí pone interés. Y entonces nos dice el Señor: tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Es decir, en ese lugar que es más difícil parece, sin embargo, el Señor nos pide sacrificio, lucha, empeño, pero siempre con entusiasmo. Porque sabemos que después de un gran trabajo edificando nuestra casa, ya por la año de inauguración, ya daña bendecibe o vea o pelea, y cotama o pepe lleva, o pepe lleva gata. Valió el esfuerzo. Entonces preparen ese camino en la estepa, preparen ese camino para Dios que viene a reinar en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.